Capítulo 25. Vamos a estar estudiando el capítulo 25 de aquí del libro de San Mateo. Pero antes quiero que voltees una hoja para el capítulo 24 para ver aquí el contexto de todo esto, del por qué Jesús compartió estas parábolas en el capítulo 25. Si vemos el último versículo del capítulo 23 en San Mateo, aquí vamos a ver a Jesús. Aquí vamos a ver al Señor, el corazón del Señor Jesucristo para la humanidad. Aquí vamos a ver el Señor en una manera quebrantado por la humanidad, por Israel, por todos. Vemos aquí la intención de Él, del corazón de nuestro Maestro, el objetivo que Él tenía aquí en la tierra. Fíjese aquí, hablándole a Jerusalén, al pueblo de Israel, del 37 y el 23 de Mateo. Ahí voy a empezar. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Vemos aquí el corazón de Jesús que Él quiso juntar al pueblo de Israel, a la gente que lo escuchaba, juntarnos como una gallina junta a sus polluelos, aquí como junta, dice, a los polluelos, a los little chickens, dice, debajo de sus alas, para cuidar de ellos. Dice aquí, la intención de Él es querer cuidar de ellos, querer tener compasión de ellos, cuidar de ellos. Dice, pero lo dice ahí tristemente, pero no quisiste. O sea, rehusaron, ellos rechazaron, no quisieron que Jesús fuese ese gran pastor, ese gran hombre en sus vidas. Pero acuérdense de todo esto, cuando Él estaba en la sinagoga enseñando esto, y sus discípulos estaban con Él, escuchando lo que Él estaba diciendo. Él estaba escuchando lo que Él estaba compartiendo. Dice el versículo 38. He aquí, ahora Jesús le dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está profetizando Jesús que ya no me van a ver, ya me voy a dejar, ya no me van a ver más, hasta que venga otra vez a tomar mi posición como rey aquí en la tierra. No me van a ver más. Los discípulos estaban escuchando, versículo 24, capítulo 24, fíjese. Jesús, dice, 24, dice: cuando Jesús salió del templo, estaba en el templo, y se iba, se los dejó, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profetizando Jesús, ellos vieron el templo, y cuando mira la maravilla del templo, Jesús, este templo va a ser derribado. Pasó eso 70 años después, profetizó lo que iba a suceder ahí. Pasó eso, como Jesús profetizó. Entonces ellos se quedaron como maravillados, los discípulos, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. No me van a ver más hasta que regrese. Este templo va a ser destruido. Y ellos estaban con una inquietud, pues, ¿por qué está diciendo estas cosas? ¿Qué es lo que está queriendo Él decir? Entonces aquí vamos a leer el versículo. El 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ellos estaban en su mente pensando, ¿por qué diría esas cosas? Ya estando ahí con Jesús, le empezaron a decir: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces ahí el 24, capítulo 24, va a enseñar ahí Jesús enseñando tocante cuando va a venir el rapto, y también tocante lo que es la tribulación.
capítulo 24. No voy a entrar ahí porque quiero entrar en el versículo, pero quiero hacer un énfasis muy importante. Jesús ya estaba ahí enseñándoles a ellos lo que iba a acontecer en el futuro. ¿Okay? Viendo a los fariseos, a los judíos, a todos ellos, al pueblo de Israel que lo rechazaron, y no quisieron ellos que Jesús fuese su pastor. No quisieron, lo rechazaron. Pero él estaba preocupado, pero no quería que sus discípulos tuviesen esa misma mentalidad, que no se desviaran de lo que él les había enseñado ya por 3 años, que habían dado con él, viéndolo a él ministrar, ayudar a la gente, viendo su ministerio. Entonces el cuidado de Jesús era para que ellos también pudieran entender y comprender que sí se va a ir, pero va a regresar en el rapto. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y después del rapto, a como queríamos nosotros, después del rapto, 7 años, va a regresar Jesucristo acá en la tierra y nosotros con él por 1000 años aquí en la tierra, para gobernar la tierra aquí por 1000 años con Jesucristo. Pero ellos estaban confundidos porque no entendían todo esto, y Jesús les explica el capítulo 24 tocante eso. Y vaya a ver aquí los puntos que les dijo a Jesús a ellos, de cómo poder estar preparados para ese momento, qué tenemos que hacer. Ahora, en la iglesia cristiana hay varias doctrinas, y la doctrina del rapto es una doctrina que muchas iglesias tienen diferentes posiciones. ¿Okay? Y ha habido mucho argumento a través de los años tocando las posiciones que hay de la venida de Cristo, o sea, el rapto. Yo no estoy aquí para hablar de la posición, o para argumentar, o para decir quién está bien y quién no está bien. Yo personalmente creo que la Biblia nos enseña que el rapto va a ser antes de la tribulación, que Cristo va a venir a relatar a su pueblo, a su iglesia, antes de que venga la tribulación. Hay hermanos en Cristo, y digo hermanos en Cristo porque son creyentes del Señor, que creen que Cristo va a venir entre el medio de la tribulación. Después de los 3 años y medio va a venir. Hay otros hermanos en Cristo que creen que va a venir después de la tribulación Cristo. ¿Okay? Este mensaje no es para argumentar cuándo va a venir y qué posición es la mejor. Quiero que miremos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este día, de este evento. Cómo usted y yo debemos estar viviendo, esperando este evento que va a suceder, que va a acontecer. ¿Cómo quiere que usted y yo estemos viviendo? El mensaje de hoy le puso el tema: no perder el enfoque. No perder el enfoque. Porque a veces perdemos el enfoque en muchos argumentos, en muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Y a veces perdemos el enfoque porque Dios nos salvó. El enfoque es que vamos a ir al cielo, porque sabemos bien que somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos una vida eterna en el cielo. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, que aquí todavía nos tiene el Señor, no perdamos el enfoque porque estamos aquí. ¿Por qué nos llamó el Señor? Quiero yo hablar como un hermano en Cristo, no como pastor, como hermano en Cristo. Porque yo también estoy incluido aquí. Hay un llamado que tiene Dios para toda la iglesia, todos sus hijos. Es lo que vamos a ver hoy. El llamado de todos nosotros como hijos de Dios. Pero que no perdamos el enfoque. Vea conmigo ahí mismo el 24. Versículo 42. Jesús está diciendo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Algo que sabemos bien, porque escrito está, no sabemos cuándo va a venir la hora, pero sabemos que va a venir. Va a venir. Lo que el Señor está queriendo aquí enfocar a los discípulos y a nosotros a enfocarnos a eso, de su venida. Dice ahí el 42, velad. En el 44, están preparados. ¿Okay?
Y con eso, en contexto de eso, entra al capítulo 25 a enseñar 3 parábolas para enseñarnos cómo debemos estar nosotros viviendo aquí en la tierra mientras estamos esperando esa venida del Señor. ¿Cómo debe ser el enfoque de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Que no perdamos este enfoque. Voy a hablar de 3 cosas. Que no perdamos el enfoque. Voy a hablar de 3 cosas. Que no perdamos el enfoque de nuestra salvación. Es la primera parábola de las 10 vírgenes. El segundo punto que voy a tocar es no perdamos el enfoque de nuestro servicio, que habla ahí, aquí en el servicio de aquí de la parábola de los talentos. El tercer punto que voy a tocar hoy va a ser que no perdamos el enfoque de nuestro sacrificio, hablando del juicio de las naciones. Ahí le voy a explicar un poco más de eso cuando lleguemos ahí. 3 cosas que no perdamos el enfoque: la salvación, no perdamos el enfoque del servicio, no perdamos el enfoque del sacrificio que Dios quiere que tengamos. Y los 3 parábolas que el Señor está enseñando aquí hablan específicamente de eso, porque a veces perdemos el enfoque de por qué y a quién nos llamó el Señor, y nos enredamos en muchas otras cosas que a veces no tienen mucha importancia, y perdemos el enfoque. ¿Quién aquí ha perdido el enfoque? Nomás yo. No, yo también. Años atrás abrimos un restaurante ahí en las Milpas y rentamos un local, algo grande el local, y entré al local y estaba, ese local había estado cerrado como por 5 años, y ya hicimos trato con los dueños y entramos ahí, estaba sucio, estaba muy mal, por 5 años cerrado el local. Empezamos a arreglarlo y todo, y yo lo quería pintar, y le hablé a mi cuñado Fernando. Aquí conocer a mi cuñado Fernando para hacer cosas tremendo. Le dije: cuñado, quiero pintar el restaurante. Ya llegó y se quedó viendo. ¿Qué pinturas quiere? Ya le dije la pintura que quería. Ok, fue y la compró. Y usaba un aparato que usaba como de laser, como láser, para ver todos los ángulos. Y yo me quedaba sentado ahí en la cocina, ahí en el ¿cómo se llama? En el comedor. Todavía no abríamos. Y yo miraba a mi cuñado y decía: yo iba para allá y vi una marquita, otra marquita, y luego iba para ahí y la borraba. Y andaba con ese láser, andaba. Yo sé: ay, ¿por qué tanto gato? Y andaba ahí él con su láser. Y yo dije entre mí: pues píntalo, hombre, ya. Pero era bien preciso. Me cansé de estarlo viendo que aquí y allá, moviendo aquí, puso acá y todo movía y todo era aquí. Y a él no podía estorbar cuando estaba trabajando porque estaba bien enfocado. Me fui. El siguiente día me dice: cuñado, ya está todo pintado, que voy para allá, aquí entro. Y todo lo que pude decir es: wow. Estaba bien enfocado en lo que tenía que hacer, en lo que se le llamó a hacer, en lo que se pidió que hiciese, y estaba bien preciso. No perdió el enfoque. Wow. Vamos a ver la primera parábola. No perder el enfoque de nuestra salvación. Mateo 25, versículos 1 al 13. No lo voy a enseñar con detalle como siempre lo hago, no me voy a dar un resumen de todo por el tiempo y para poder enseñar todo el capítulo. Dice aquí la palabra del Señor para el gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, capítulo 25, San Mateo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez aquí hace un énfasis en Jesucristo. Estaban preparadas las que se fueron con él, dice, y velad. Velad y estar preparados. Pablo decía de esta manera a la iglesia de Filipenses, dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No nos ocupemos para ser salvos, sino que ya que somos salvos, nos ocupemos de la salvación. Y ahí en ese mismo capítulo, ahí en esa misma porción, está explicando qué está hablando, qué significa eso. Dice, vivimos en un mundo lleno de maldad y de mucha perversidad, pero ustedes nos ha llamado Dios a ser iluminares del mundo. Nos ha llamado a iluminar. ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué significa estar velando? Si estar siempre a la expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento. Estar creyendo que el Señor nos llamó, nos salvó con el propósito para iluminar en este mundo perverso y malo donde estamos. Ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Dice ahí, porque el Señor pone el querer, el poder como el querer para hacer las cosas. El Señor ya puso en mí, en usted, el poder hacerlo y el querer hacerlo. Nomás que a veces dejamos nosotros que el hombre carnal no deje que Dios obrar. No deja a Dios obrar. Pero aquí dice 10 vírgenes. Todos estaban esperando la venida del Señor. 10. Pero 5 se prepararon y 5 les valió. 5 no estaban velando ni estaban preparándose, pero 5 sí tomaron en cuenta y sí estuvieron ellas esa convicción en su corazón de que va a venir, me voy a preparar y voy a estar yo velando. Hay gente que ha perdido el enfoque de esto. Vive la vida como si Cristo no fuese a venir. Una de las cosas que le he dicho a los hermanos con los que estamos ayudando a preparar aquí para el ministerio, especialmente lo que están enseñando, una cosa que les he dicho, les digo continuamente: lo que enseñamos tenemos que creerlo. Amén. Yo puedo ir a un lugar y estudiar mucho, y estudiar de muchos temas y todo, y puedo enseñarlo, pero no creerlo. Triste es cuando la gente enseña algo que no cree, especialmente en esos pasajes que creemos que Cristo viene, pero la vida nuestra refleja algo distinto. Es que no creemos que Cristo viene. Entonces, si yo sé que Cristo viene, yo voy a velar por mi alma y voy a estar preparándome para ese día que Cristo viene. Y me voy a estar apartando de cosas que Dios sabe que no me convienen para mí, porque estoy esperando y velando que Cristo viene. ¿Me estoy explicando? Pero si usted no lo tiene en su mente que Cristo va a venir, pero no lo tiene en su corazón, no hay una convicción, usted va a seguir viviendo como usted cree que debe de vivir, y no va a estar velando y no va a estar esperando y no se va a estar preparando. Velar, preparar, porque el Señor viene. No nos perdemos el enfoque que Dios nos salvó con un propósito. Sigamos nosotros queriendo conocer más de esa gran salvación. ¿Por qué nos salvó?
para iluminar a este mundo. Fíjese Pablo lo que le dice a la iglesia de Filipenses igual. Le dice que ruego a Evodia y a Sinti, que oiga bien, que arreglen sus problemas, que estén en el mismo sentir. Le dice, ustedes compañeros fieles, a los líderes, ayúdenles a estas mujeres que combatieron conmigo, son colaboradoras mías, trabajaron conmigo en el Evangelio, son hermanas amadas en Cristo, ayúdenles para que arreglen sus asuntos. Y luego también le dice, que dice ahí más adelante, ahí dice, que vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres, que no sea conocida los argumentos, que sea conocida vuestra gentileza, la luz de Cristo delante de los hombres. Y ahí añada, el Señor está cerca. Gloria a Dios. Siguiendo recordándonos de la venida del Señor, pero perdemos el enfoque de la salvación. Ahora, ¿qué queremos hacer? Venir a regroup, a recuperar otra vez. Ok, hay que centrar otra mente. ¿A qué nos llamó el Señor? Aquí, como cuando los futbolistas, como el mejor equipo de NFL, es los Cowboys, que estaría muy bien, que no hay otro equipo como ellos, aunque ustedes no lo crean. Cuando el quarterback, el que va a tirar la pelota, antes de hacer el juego, que van a jugar, que van a hacer, agarran todo el equipo, están ahí viendo a ver cómo lo van a hacer y todos están ahí, están regrouping, se están ahí juntando para ver qué estrategia van a usar para seguir avanzando. Estamos haciendo una estrategia nosotros, juntándonos para ver a volver a recobrar lo que el Señor quiere que recobremos, que no perdamos el enfoque. Dios nos llamó a mí y a usted a iluminar este mundo. Cristo lo enseña de esta manera. Vosotros sois la luz del mundo, no de la iglesia, del mundo. Aunque la iglesia es parte del mundo, vosotros la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice. Pero fíjese lo que dice ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que miren vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Jesús quiere que usted y yo iluminemos por la salvación que tenemos y pueda iluminar a la gente que mire, que pueda ver en nosotros esas buenas obras para glorificar al Padre. Gloria a Dios. Gracias. Enfocarnos, hermanos, ¿por qué usted fue salvo? Y aquí yo he escuchado testimonios de ustedes de cómo Dios los sacó, de cómo Dios los libró, de todo lo que Dios ha hecho, de cómo Dios los salvó. Gloriosos testimonios. Pero hermanos, hay que estar preparados porque el Señor viene. Amén. Segunda parábola. Bueno, aquí antes de hablar del aceite. Nomás que no le Éfesis rápidamente, el Éfesis. El aceite tipifica o simboliza el Espíritu de Dios. ¿Okay? Amén. Y le voy a decir algo muy importante que yo creo con todo mi corazón. Hay gente que es guiada por el Espíritu de Dios porque la Biblia enseña, hay gente que es guiada por la carne, cristianos, hablando. A lo que Dios está haciendo que se preparen es aquellos que no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Son aquellos que están siendo guiados por la carne. Piensan nomás en la carne, en las cosas terrenales, como lo enseña ahí en Colosenses. Piensan nomás en las cosas terrenales, no en las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas temporales nomás piensan, no en las cosas eternas. Porque uno se puede desenfocar. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y que está lleno del Espíritu de Dios, como Pablo enseña en Efesios, que estemos llenos de su Santo Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay que hacer un énfasis de esto. Ser guiado del Espíritu de Dios no es hablar en lenguas, no es orar 5 horas al día. El ser el Espíritu de Dios no es cantar muchos cantos y sentir tu presencia. Eso no es. Estar lleno del Espíritu de Dios es
seguir obedeciendo la palabra de Dios, aun cuando las cosas son difíciles, porque estar guiado por el Espíritu de Dios es hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, aunque a veces las cosas no son muy fáciles para hacer, pero somos guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu de Dios nunca nos va a guiar, no nunca, a veces nos va a guiar a hacer algo que se va a sentir muy bien. Porque nos está transformando en nuestras vidas, nos está queriendo hacernos sumisos a Él. A veces nos va a guiar el Espíritu de Dios a enfrentar cosas o a hacer cosas en nuestra vida que nos vamos a incomodar, humanamente hablando, físicamente hablando. No todo el tiempo se va a sentir bonita la presencia de Dios. Cuando Cristo estaba allí hincado en Getsemaní orando, Señor, pasa de mí esta copa. En su humanidad decía, si hay otra manera como ser salvo esta humanidad, hagámoslo, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Si tú quieres que pase por esto. Aleluya, eres Señor, gracias. Y la Biblia decía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y quedó callado. El Padre, tienes que pasar esto. Y gracias a Dios que lo pasó. Amén. Gracias a Dios. Estar preparado y estar velando, hermanos, no es cualquier cosa. Muchas veces el Espíritu de Dios nos va a guiar a algo que nos va a incomodar. Pero ¿sabe qué? Sabemos la recompensa viene en el futuro. Amén, amén. Viene. Segundo punto. No perdamos el enfoque de nuestro servicio. Versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó o enterró en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día Dios, Cristo, va a arreglar cuenta con nosotros. Oiga bien, ustedes somos estos siervos. 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido de 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Oiga bien, ¿de quién son los talentos? De Dios, no son suyos, a mí a usted nos los dio, pero son de Él, para usarlo para Él, servir a Él. A eso voy a enfocarme ahorita. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, que tienes lo que, aquí tienes lo que es tuyo. Le regresó. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, se le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese lo que está enseñando a los discípulos. Enfocarse, no perder el enfoque de la salvación y no perder el enfoque del servicio. Está Jesús explicando que a cada quien les da conforme a la medida de fe que sabe que usted puede ejercer, les da talentos. Ahora aquí habla de talentos, no habla aquí, el talento aquí en la Biblia lo que sea es un peso, ¿okay? Lo voy a explicar, es un peso. El valor era distinto, para la gente pesaba bronce, tenía un valor, pesaba plata, es un valor, pesaba oro, es otro valor, es el peso. A usted Dios le ha dado un peso de algo, de un valor, nos ha dado algo. Pablo lo explica de esta manera, en la iglesia de Roma, dice que él se sentía como deudor de ir a compartir la palabra de Dios, no que él les debía porque le habían prestado, le habían dado, no, el deudor se sentía de esta manera, es explicar de esta manera, diciendo, el Señor me ha dado mucho de mi palabra, de la palabra, un conocimiento, una revelación que Él me ha dado del Evangelio, y me siento deudor con lo que Dios me dio, de ir a compartir con ustedes lo que Él me dio. No puedo quedarme yo con lo que Dios me dio, es para darles a ustedes, para compartir con ustedes. Amén. Es la casa del deudor que aquí Pablo está diciendo que él se sentía, y el Señor está enseñando de que les he dado algo a ustedes, ahora ustedes son deudores. Somos deudores de lo que nos dio. Amén. Porque en fin, ¿de quién es lo que tenemos? ¿A quién le pertenece? Al Señor. ¿Y por quién lo estamos haciendo? Para Él. Sirviendo para Él. Solo para Él. No pierda el enfoque, decía el Señor, de los talentos que te he dado, les he dado y les voy a dar a ustedes. Es para servirme a mí, no a ti. Es para enfocarte de que tienes que seguir sirviendo con lo que te estoy dando, para seguir sirviendo, seguir ayudando, seguir contribuyendo con el Evangelio de Cristo. Aleluya. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Quién nos ha dado el Señor? ¿Y cuánto nos ha dado el Señor? Sí, Señor, pues aquí habla de dinero, pero está haciendo una parábola, está haciendo una enseñanza. No habla exactamente que tiene que ser dinero, aunque sí puede ser también dinero que usted tiene o que yo tengo. Pero también habla quién nos ha dado el peso. Que sintamos ese peso espiritual de lo que nos dio. Santo. Pero hay gente que nomás tiene todo enterrado. Santo. Lo agarra y lo entierra. No hace nada. No hace nada. Santo. No me va a esperar hasta que Dios me llame, hasta que Dios me ponga a sentir. Ya te dio el sentir. Sí. Pero hay gente que utiliza lo que Dios le dio para ellos mismos, Exacto. para beneficiarse a ellos mismos. No es que usted y yo no vamos a recibir la bendición que recibimos, sí, esta es para nosotros, pero también es para contribuir, Gloria. para dar. Pero si usted y yo nomás estamos pensando en number one, en yo, con todo lo que usted le dio, el Señor. Sabe que cuando Daniel, en el libro de Daniel, enseña cuando Dios lo llaman para el capítulo 5, me parece que estaba una mano ahí, que el nieto de Nabucodonosor, que pues gustaron los utensilios de la casa del Señor que se habían llevado cuando fueron llevados cautivos los hebreos a Babilonia. Y entonces y Dios les llamó la atención y puso allí una mano de Dios que vieron ahí, se asustaron
porque en una fiesta que tenían, entonces quería saber quién fue el que reveló esto, que quería la revelación, y llamaron a Daniel. Y también Darío, también, Nabucodonosor también, cuando llamaron a él para que le interpretara los sueños. Daniel fue muy preciso, decía, el único que da sabiduría, usted lo puede leer ahí, en el capítulo 1 a 5, usted lo lee, lo de tarea, el único que da sabiduría es Dios. Solamente. Toda sabiduría viene de Dios. Dios. Aún aquellos que usted mira afuera, que tiene mucha sabiduría, ¿quién se la dio? Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que lo tiene, ¿quién nos lo dio? Dios. Y aquí está el Señor enseñando. No pierdas el enfoque, porque lo que te dio Dios te ha confiado, nos ha confiado para hacer el bien con eso que nos dio. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que Dios nos confíe. Gloria a Dios. Y si le voy a dar esto a mi hijo, a mi hija, esto que tienen, yo se los voy a dar, porque yo confío que ellos van a hacer lo que es bien con esto, en servirme a mí. Aleluya, gloria a Dios. Yo me maravillo con esa palabra cuando la estudio, cuando la leo. Pero yo entiendo también, hermanos, que esta palabra que Dios me permite estudiar, que me permite conocer, no solamente es para mí, para que yo pueda crecer más en el Señor. Porque yo cuando leo la palabra de Dios no la leo como para enseñar, siempre la leo para aprender, porque todavía tengo mucho que aprender. Amén. Todavía yo sigo aprendiendo. Pero yo sé también que Dios me ha dado esta palabra que estoy aprendiendo para compartir, para dar. Amén. Ahora, ¿y a dar dónde? Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Ahora, si Él me dio algo, Él me dio un dones, me dio talento, me dio un peso. Ahora, yo tengo que ir a buscar dónde ir a compartir lo que Él me dio. Así es. Aleluya. Yo no soy mejor que mi maestro. Usted no es mejor que su maestro. Así, pues bueno, tengo esto, ¿dónde lo voy a hacer? Pues ve, busca. Aleluya. Busca dónde puedes ir a compartir lo que Dios te dio. Gloria a Dios. Aleluya. Ve, busca oportunidades donde tú puedes contribuir en el reino de Dios, porque Cristo viene pronto. Enfócate en la salvación, enfócate en el servicio de Dios. Santo. Gloria a Dios. Y no todo el tiempo en la iglesia, porque hoy queremos todo el tiempo servir en la iglesia, que está bien, pero ahí afuera hay un mundo que está perdiendo, hay que ir a buscar Santo. con lo que Dios nos dio a buscar ahí afuera. Aquí a veces nos envolvemos en tantas cosas que perdemos el enfoque. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué nos salvó? ¿Y por qué? ¿Y cómo quiere que sirvamos? Aleluya, gloria. Hay un mundo allá afuera, hermanos, que Dios está diciendo: vengo pronto. Me sirve ese mundo. Amén, amén. Le alcanza esa humanidad. Pero que usted y yo no seamos como aquel que enterró lo que nos ha dado. Tercer punto. Santo. Aleluya. No perdamos el enfoque de nuestro sacrificio. ¿Ok? Versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que es la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, Jesús les va a decir: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de los a los hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Esto, hermano, este es al final, al ver al Señor, ustedes vamos a estar delante de Dios en esta tribulación, en este tribunal, vamos a estar delante de Él individualmente. Aquí va a estar usted, aquí estoy yo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Santo es tu nombre. Santo es tu palabra. No perdamos el enfoque del sacrificio que Dios quiere que usted y yo estemos haciendo. Pablo puso de esta manera en la iglesia de Roma, capítulo 12, versículos muy conocidos: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez, es nuestra adoración. La oración no es tanto aquí adorar a Dios, que es bonito. La oración de venir a la iglesia, que es bonito. La oración no es como que usted y yo que pensamos adorar a Dios, levantar las manos, que está bonito, está bien. Aquí habla de la adoración, es que mi cuerpo y mi vida sea un sacrificio vivo. Aleluya. Ante Dios. Así es. Santo. Que mi vida sea utilizada como un sacrificio para el Señor, Gloria. en el servicio de Dios. No perdamos el enfoque. Santo es tu nombre, Cordero. De que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento que el que realmente quiere el sacrificio que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que Él desea? Lucas 10 enseña una parábola ahí Jesús. Un intérprete de la ley viene para probar a Jesús, le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué dice la Biblia? Pues intérprete de la ley, ¿qué es lo que dice? Pues amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, toda tu mente y todo tu cuerpo, y también tu prójimo como a ti mismo. Bien, haz eso y vivirás. Y él como que no, para probar al Señor. Mucha gente te pregunta no para probarte, para ver qué vas a decir. ¿No quieres mi prójimo? Jesús, en vez de ser directo, le dijo una parábola. Dice: había un hombre que iba caminando desde Jericó, de Jerusalén a Jericó, y fue sorprendido por los ladrones, lo golpearon, lo han tirado allí en el camino. Pasó por ahí un sacerdote cercas y lo vio, siguió caminando. El hombre tirado ahí, golpeado. Pasó después un levita por el camino
Dice que lo vio. Así de lejito lo vio. Se acercaron, pero lo vio. Y se fue, caminando. Pero después pasó un samaritano, dice, y se le acercó, lo vio y se le acercó. Lo tomó. Vaya para allá conmigo, lo voy a enseñar lo que dice aquí. Quiero que vea usted conmigo lo que Jesús enseña en esta parábola. Eso es maravilloso. Lucas 10. Quiero que miremos cómo vio el samaritano. Lucas 10. Voy a leer el 31 adelante. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, de la persona, y viéndole también lo vio. ¿Qué dice aquí? Fue movido a misericordia. Hubo algo en su interior que lo vio a este hombre ahí tirado. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en el cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oiga bien aquí el 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios de su dinero de él y lo dio al mesonero y le dijo, me encanta esta palabra, dice, cuidármele. Le dijo, cuidármele, porque había ya a la misericordia te acerca a la gente, la necesidad de la gente te acerca a la gente. De cuidármelo como si fuera tu hijo, como si fuera tu hermana, como si fuera tu mamá. Cuídamela, por favor, cuídamele. Ve algo personal aquí que el Señor está enseñando. Usted puede dar, yo puedo dar, pero sin tener misericordia, sin realmente tener un cuidado de la persona. Yo puedo ir a Río Bravo y predicar cada domingo que vaya para allá, pero sin tener una misericordia de ellos, nomás voy porque tengo que predicar, porque Dios me ha llamado, o porque un sentido de responsabilidad, pero poner misericordia y uno siente el calor de ellos, la necesidad de ellos, algo te transforma por dentro, porque hay una transformación interior en la vida del hombre. Cuidármele, no nomás de dar, no nomás de ir, no nomás de hacer una obra y decir, pues ya lo hice, gloria a Dios. Este debe ser un estilo de vida para nosotros. Que usted y yo seamos reconocidos que siempre somos así. Porque así siempre anduvo Jesús. El sacrificio en dar, ayudar, cuidar, tener misericordia es un estilo de vida. No es un momento momentario. Yo sé que están callados, pero está bien. Fíjese, sigo diciendo. Gloria a Dios. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidármele, y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré cuando regrese. Hace la pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de qué? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice? Ve a lo mismo. No tanto la obra, que está bien, pero haz lo mismo, ten misericordia de esos que tienen necesidad. Que seas movido a misericordia. Que algo dentro de ti que sea transformado, que algo genuino en querer ayudar. Enfoquémonos en la salvación, enfoquémonos en el servicio, enfoquémonos en el sacrificio que Dios quiere que ustedes seamos como un instrumento para Él. A veces nosotros se nos olvida, hermano. Yo caigo también ahí. Y tengo que regresar a recobrar mis pensamientos y empezarme en mi soledad. Señor, aclara mi mente. No quiero que todo lo que está pasando alrededor de mi vida me desenfoque de lo que tú me has llamado a hacer como hijo, no como pastor, como hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.
Tenemos que cerrar nuestra mente, encerrarnos con el Señor y enfocarnos en la realidad. ¿Por qué nos llamó el Señor? Porque este mundo es fácil, es bueno para atraparnos, para sacarnos, para desviarnos. El Señor nos dice, regresa, te quiero juntar, como esa gallina junta sus polluelos. Los quiero juntar, los quiero yo tener aquí, porque me los quiero llevar cuando yo venga por ustedes. Aleluya. Quiero que se enfoquen en lo que tenemos que enfocarnos, porque yo los amo. Tiene mucho valor mi sangre, di por ustedes, di todo de mí por ti. Los quiero juntar. No se me desvíen, no se me desenfoquen, porque me los quiero llevar. Gracias. Gracias. Terminamos con el pastor Tito. Para allá. Capítulo 2. Aquí terminamos. Aleluya. Tito capítulo 2. Voy a leer estos versículos aquí, vamos a terminar el capítulo 15, pero lo voy a leer así rápido. La instrucción que Pablo le dio a Tito, al pastor Tito, para que le diese a la iglesia, es la misma instrucción. Hoy todavía sigue existiendo esta misma instrucción doctrinal para la iglesia, para nosotros, que somos usted y yo. Versículo 1. Capítulo 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de qué? Del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes, a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Fíjese, Tito, tú tienes que ser ese ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Quién aquí es respondón? Que le dice que haga responde. Yo voy a creer así. A veces todavía estoy. Ay, sí. Que no sean respondones. No defraudando. Porque ve a la iglesia, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí está, del 12 al 15, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, renúncialos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué da esta instrucción? Aquí nos enseña por qué es importante que usted como iglesia entendamos este pasaje. Gloria a Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál esperanza? Es la venida de Cristo y que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Nos apartamos porque estamos esperando esa esperanza. Estamos esperando ese avenimiento. Aleluya.
14, que se dio a sí mismo Jesús por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pausa. Murió Jesús por salvar a la humanidad. Aquellos que somos salvos, dice que nos salvó, no solamente para llevarnos al cielo un día que estemos allá con Él eternamente, pero también para formar o preparar aquí un grupo de hermanos. Aquí lo enseña, dice aquí que para purificar a sí mismo un pueblo propio de Él, dice aquí. Ese pueblo propio es, dice, celoso de buenas obras. A veces nosotros somos celosos con cosas que no debemos de ser celosos. Hay gente que dice, no, pero yo tengo mucho celo de Dios. Cuando van dependiendo, o sea, a algo de la iglesia. Pero aquí habla, Dios quiere un pueblo celoso, es de buenas obras, que quiere que estemos haciendo buenas obras. Bien fuera que fuéramos celosos de buenas obras. Que me encele porque el hermano Juanito, o el hermano René, o la hermana Verónica andan a hacer buenas obras. Y me encele yo ser lo bueno, decir, pues yo también quiero hacer lo mismo. Que el celo sea de buenas obras, ayudar, de lo que estamos hablando aquí, capítulo 25, de ayudar a aquel que necesita, el hambriento, el sediento, aquel que está desnudo, de enfocarnos en el mundo, en la necesidad del mundo, de enfocarnos en nosotros mismos, celosos de buenas obras. Para eso nos llamó el Señor aquí en la tierra, mientras que esperamos su venida. Hermanos, aquí voy a terminar el versículo, aquí. El 15. Dice lo que le dice a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, ¿qué dice? Que nadie te menosprecie. Lo que le dice a Tito, aquí Pablo usa palabras ya más, que no se desenfoque la iglesia. ¿Por qué fue salvo? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué nos formó ese pueblo? Para iluminar, para hacer la luz del mundo, para poder ser esa antorcha que alumbra en un mundo oscuro, esperando y velando, preparado para la venida del Señor, siguiendo sirviendo con lo que Él nos dio, los dones que nos dio, y seguir sacrificando para ayudar a la humanidad, para buenas obras, para la gloria del Señor. No perdamos en nada, mis amados hermanos, el enfoque. Cuando llegue con el Señor, yo no me voy a pedir cuenta de cuántas veces prediqué, si mis mensajes fueron de 3 puntos, 4 puntos, si di una introducción o terminé con una, o sea, si se viene el bosquejo, para cuántos países fue a predicar, o si fui tartamudo o no, si lo expliqué bien o no. Viendo aquí en este capítulo enseña al último, Dios va a ver qué hiciste con lo que yo te di. No cuántos instrumentos puedes tocar, no cuántos cantos puedo cantar, cuánto David, Araní, hermanos Ayala, hermanos Ríos, hermanos Salinas, René, iglesia. Al fin vamos a estar ahí con el Señor parados. Y el Señor cada día nos presenta oportunidades para hacer de bendición a muchas personas. Amén. Vuelvo y repito, esto no es una sola vez, esto es un estilo de vida. Amén. Usted y yo debemos ser reconocidos por el mundo como gente que realmente somos dadivosos. Vamos a ver. No perdamos el enfoque, hermanos. Los amo mucho en el Señor. Dios sabe bien mi amor por ustedes. Dios bien sabe.
Y mire, ya lo mire, Señor, como hermano en Cristo, orado como pastor. Quiero que todos estemos allá con el Señor. Y mientras que estemos aquí en la tierra, hermanos, que podamos servir a Dios. No se sirva a sí mismo usted. Oiga bien. Amén. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha confiado Dios en tu vida? ¿Qué ha puesto en tus manos? Úselo para su gloria. Usémoslo para su gloria. Amén. Padre, te bendecimos esta hermosa mañana. Gracias, Señor. Señor, escuchamos el canto, cuán grande es Dios. Qué grande eres tú, Grande, Señor. grande, maravilloso. Padre, ayúdanos para poder enfocarnos, Señor. Que no nos enfoquemos, Padre,